En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo quinto, el sacramento de la unción de los enfermos. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números al estudio del tema que tiene como título la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1518 que dice: palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. Es un número muy hermoso y muy lleno de contenido, queridos amigos. En la catequesis del día de ayer señalamos la importancia de la utilización de la liturgia de la palabra dentro del sacramento de la unción de los enfermos y decíamos que exceptuando los casos de emergencia, donde se tiene que administrar el sacramento de la unción de los enfermos de una manera rápida y breve, simplificada, y donde no se puede realmente proclamar la palabra por la premura y la urgencia de ese momento. Pero esos no son todos los casos, esos son los casos únicamente de emergencia. Por esto, el día de hoy vamos a familiarizarnos más, dejando de lado esos momentos de emergencia que pasan algunas veces y concentrándonos en estos que no son casos de emergencia. Existen unos textos dentro del ritual de los enfermos que nos ayudan a darnos cuenta de la palabra de Dios, cómo va iluminando, cómo dando sentido a las cosas que nos ocurren, cómo le da sentido a nuestra batalla, a nuestro combate, cuando pasamos todas estas necesidades corporales, ¿no? Y nos invita a pasar de ser hombres y mujeres mundanos a vivir y sufrir según el Espíritu de Dios. El día de ayer veíamos el pasaje del profeta Elías. Hoy damos un paso más. Nos va a presentar el ritual de los enfermos, el libro de Job. Démonos cuenta, queridos amigos, de que Job no ha conocido la esperanza de Jesucristo. Y Job es un hombre de bien que sufre una lucha dramática buscando el sentido de la muerte, el sentido de la enfermedad, hasta el punto que llega a plantearse el por qué dio Dios luz a un desgraciado. ¿Por qué me hiciste nacer si iba a vivir así esta vida? Es decir, ¿por qué Dios le hizo nacer si luego iba a sufrir? Ese argumento que todos los días estamos escuchando, por ejemplo, a todos estos que viven defendiendo el asesinato que es el aborto, bajo un argumento, por ejemplo, que dicen, ¿para qué van a ser un niño si va a venir a sufrir al mundo? ¿Y quién te dijo a ti que iba a sufrir? ¿Quién te está asegurando eso? Job le reclamaba a Dios. ¿Para qué me hiciste nacer si luego iba a sufrir? Si voy a sufrir, entonces, ¿qué sentido tiene la existencia? Como está sufriendo el dolor, el sufrimiento llega a un momento en el que Job dice,
más valdría no haber nacido. Y el ritual de los enfermos recoge esta batalla de Job, recoge estos textos, consciente de que el enfermo también puede pasar por momentos de prueba como esos, donde se ve todo negro, donde no se ve el sentido de la existencia desde la angustia que genera en una persona el sufrimiento. Y nos presenta un primer texto, Job 3:1-3. Job abrió la boca y maldijo su día diciendo, muera el día en que nací. La noche que dijo, se ha concebido un varón. ¿Por qué al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar? Y ahora Job se refiere a si se hubiera muerto. Y dice, dormiría tranquilo, descansaría en paz. Lo mismo que los reyes de la tierra que se alzan mausoleos, o como los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios. Ahora sería un aborto enterrado, una criatura que no llegó a ver la luz. Allí acaba el tumulto de los malvados, allí reposan los que están rendidos. ¿Por qué dio luz a un desgraciado y vida al que la pasa en amargura, al que ansía la muerte, que no llega y escarba buscándola más que un tesoro? Sin duda, Job estaba dolido en su enfermedad. Y ese sufrimiento le lleva a una crisis profunda donde pone en entredicho el sentido de una existencia por estar tan llena de dolor, de sufrimiento, de miseria. La visión de Dios, que se manifiesta al final del libro de Job, le llevará a aceptar, aunque no lo comprenda, su dolor y bendecir la mano que le hiere. Qué cosa tan interesante. Y uno se pregunta, ¿por qué la iglesia en su ritual de los enfermos elige una lectura tan dura como esta para los enfermos? Y la respuesta es muy interesante porque la iglesia es consciente de que la palabra de Dios conecta con la situación de algunos enfermos que están viviendo un momento terrible de crisis. Cuando la iglesia proclama este canto de desesperación de Job, no se queda aquí, sino que luego proclama el Evangelio en donde la luz de Cristo viene a dar un sentido en medio de esa tremenda desesperación. Nosotros, gracias a Dios, hoy día tenemos una gran ventaja respecto a Job. Y la ventaja es que nosotros hemos recibido la plenitud del sentido de la vida en Jesucristo. Job no. Job no conocía que el misterio del dolor era camino de redención. Él no conocía la cruz de Cristo, pero nosotros sí. Y por eso le presentamos este texto al enfermo. Dentro de estos textos que son duros, porque expresan la crisis del hombre que no entiende por qué sufre, al final también Job se abre a la esperanza en un cierto sentido. Segundo texto, Job 19:1, 23-27. Respondió Job: ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y en plomo se escubrieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi vengador,
y que al final se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Qué cosa tan hermosa. En la angustia de Job hay una proclamación de esperanza en la fe de que Dios está más allá de la muerte, que la gracia vale más que la vida. Aunque en los tiempos de Job la fe en la vida eterna era mucho más incipiente que la que nosotros tenemos hoy, la Sagrada Escritura va haciendo y va desarrollando un precioso entendimiento en lo que implicaba entender eso del más allá, eso de la separación del alma y del cuerpo, eso de la retribución inmediata del alma después de la muerte, eso de la resurrección final de los cuerpos al final de los tiempos. Todo eso fue avanzando, pero para Job no existía ese entendimiento. Job poco a poco fue teniendo luz para darse cuenta que al final Yahvé lo alzará sobre el polvo y que él mismo verá a su Redentor. Por eso, queridos amigos, no olvidemos que la tesis final del libro de Job es que Job era un hombre justo, justo entendido como santo, y que aun siendo justo, también le sobreviene la enfermedad. Luego la enfermedad no era un castigo porque una persona haya sido peor que otra. Job era justo y le sobreviene la enfermedad. Cabe dentro de otro misterio, pero no cabe explicarlo como una venganza divina. Y el libro de Job viene a iluminar que esto no es así. La enfermedad no es una venganza ni un castigo de Dios. Al final, el libro de Job viene a concluir que Job no comprende, pero confía en que Dios sabe más. Qué cosa tan bella. Esa es la tesis final del libro de Job. Y nos tiene que enseñar a meternos en este misterio. Otro texto que nos propone el libro de los enfermos, el ritual de los enfermos, es el profeta Isaías, que abre un poco más el ángulo de vista y nos da mayor luz, de forma que se empieza a hablar de un misterioso siervo que iba a cargar con los pecados y sus heridas nos iban a sanar y su sufrimiento iba a ser sanación para nosotros. Isaías va a profetizar sin haber conocido la cruz. Isaías 52, 13, 53. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y agotó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable vino sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el trasquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los siervos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo que aprendió, mi siervo justificará a muchos, cargando con sus crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Con los poderosos tendrá parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Este texto del siervo doliente es impresionante. Y después de haber repasado estos tres textos del Antiguo Testamento, el profeta Elías, el libro de Job y Isaías, el ritual pasa a elegir algunos de los textos que se utilizan, que son tomados del Nuevo Testamento, para poder hacer como una especie de enganche en este ritual de los enfermos tan precioso. Y el primer texto que nos propone del Nuevo Testamento es el texto de Hechos de los Apóstoles 3:1-10. Es la curación que Pedro hace de aquel tullido postrado a las puertas del templo de Jerusalén. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlos todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente le vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Es un texto muy hermoso que es proclamado con fuerza porque muestra qué es lo que la iglesia puede ofrecer al mundo, que es Jesucristo. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Esta es la gran proclamación que se le hace al enfermo, el gran tesoro de la iglesia, Jesucristo, que es sanador, que es consolador, que es fortalecedor. Y eso es lo que la iglesia le entrega al enfermo. Y decimos esto, queridos amigos, es porque tenemos el peligro de valorar más los dones que Jesús nos da que a Jesús mismo.
Y muchas veces las personas enfermas se acercan a Dios en busca de los dones en vez de en búsqueda del Dios mismo. Que me cures, pero siguen viviendo en pecado. Que me sanes, pero siguen viviendo en pecado. Que me fortalezcas, que me consueles, pero siguen viviendo en pecado. Vamos buscando los dones de Dios, pero sin buscar al Dios mismo. Segundo texto, Hechos de los Apóstoles 4, 8, 12. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y senadores, escúchenme, porque les hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese enfermo. Pues quede bien claro a vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, se presenta sano entre vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, que se ha convertido en la piedra angular. Ningún otro puede salvar, y bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Contundente Pedro, y nos recuerda que solamente Jesús salva. Este es un mensaje básico para los católicos, y la Iglesia lo ofrece así, directamente al enfermo. Solo Jesús salva tu cuerpo y tu alma, las dos cosas, porque Jesús quiere sanar, salvar, fortalecer, consolar al hombre entero. Eso es lo que se le dice a un enfermo, que confíe en Jesucristo, que de una manera u otra le va a salvar. Tercer texto, de la carta a los Romanos 8, 18, 27. Nos habla cómo nuestro cuerpo aguarda la redención y se habla de los dolores de parto, con una imagen que está como traspasando el misterio de la cruz a nuestra enfermedad. Jesús sufrió como dolores de parto en la cruz. Hermanos, considero que los trabajos que ahora no pasan, no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se viera liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, esperamos con perseverancia. Así también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Jesús está sufriendo dolores de parto en la cruz porque está dando a luz
a una nueva humanidad. También el enfermo sufre dolores de parto en los que a través del sufrimiento ven nacer la vida del espíritu más allá de la corrupción de su carne. Y esto es importante que el enfermo lo sepa. Otro texto de la carta a los Corintios 22. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, al pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decirle a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los más necesitados. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de los otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos le felicitan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Texto precioso que nos tiene que llevar a una tremenda esperanza y sobre todo, muy especialmente, a aquellos que son cuidadores de los enfermos, a esa comunidad de fe que está alrededor de los enfermos. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y por eso a los enfermos los queremos, los cuidamos, los respetamos y siempre tendrán un primer lugar en nuestra pastoral parroquial. Y si esto no es así, estamos tarde para convertirlo en nuestra prioridad. Dicho esto, el catecismo nos presenta algo muy interesante y es cómo unir el Antiguo Testamento con el libro de Hechos de los Apóstoles en el Evangelio. Es la gran proclamación final. Y lo primero que nos va a presentar el Evangelio va a ser nada menos y nada más que las bienaventuranzas. Mateo 5, 1, 12. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña y se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Este es un texto culmen, es el corazón del Evangelio. Nos quiere hacer entender que hay cosas que todavía no se nos ha sido dadas a entender completamente y que es necesario que Jesucristo sea el que nos haga la plena revelación de ellas, que a través de los tiempos vayamos entendiendo esto que Jesucristo ha hecho por nosotros y que podamos comprender que los que siembran entre lágrimas cosechan entre cantares y que ese dolor en esa cama será un sembrar y que esa enfermedad que se vive, que se padece, pero que se asume con valentía cristiana, es una siembra y que va a cosechar algo muy grande. El que siembra entre lágrimas cosecha entre cantares. Lo que puede ser un fracaso a los ojos de los hombres puede ser una dicha ante los ojos de Dios. Y por eso nos va a presentar el ritual de los enfermos, el texto de Mateo 11, 25, 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es una invitación a tomar la cruz y aprender a descansar en Jesucristo. Este es un texto del Evangelio que es impresionante, queridos amigos, donde el enfermo va a escuchar esto: cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Es como una especie de ciencia importantísima a la cual se le invita al enfermo cuando se celebra este sacramento de la unción. La enfermedad es dura, pero es llevadera. Y cuando se une con Jesús, esa carga se convierte en ligera. No deja de ser carga, pero es una carga ligera. Nos presenta también el precioso texto de cuando ya la persona está cargando con Jesús. Mateo 15, 29, 31. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Qué tarea tan hermosa la que tienen los cuidadores de los enfermos.
La gente acudió a él llevando a los tullidos, a los ciegos, a los lisiados, a los sordomudos. Y fíjense qué expresión tan hermosa. Los echaban a sus pies. Nosotros, cuidadores de enfermos, ¿hacemos esto? ¿Echamos al enfermo a los pies de Jesús? Si no lo hago, ¿qué estoy esperando para hacerlo? Gran evangelizador es el cuidador del enfermo. Qué cosa más bella. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Que Jesús sí los cura y que Jesús nos da esa esperanza total de que Él es el que tiene el control. Marcos 4, 35, 41. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, durmiendo sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Un enfermo puede sentir que su vida está siendo como tragada por las olas. Y también puede experimentar que Jesús está como dormido, como que no le importa su enfermedad, como que si Jesús no se diera cuenta de todo ese sufrimiento que está pasando. Y Jesús en algunos momentos puede aparentar esto en su silencio. Puede aparentar que desconoce lo que está ocurriendo, pero sin embargo Jesús está pensando en ese enfermo y le está sosteniendo en medio de la prueba y le está diciendo a su enfermedad, a su tempestad: silencio, cállate. Por eso, esa expresión de ese que dijo: Hijo de David, ten compasión de mí, hay que enseñársela a todos nuestros enfermos, para que lo pidan con fe. Hijo de David, ten compasión de mí. Texto precioso, básico en nuestra vida. Jesús es el que calma todo, cuanto esté alborotado, cuanto esté en sufrimiento. Por último, queridos amigos, el ritual de los enfermos hace el broche de oro y entonces une todas estas lecturas y las lleva al final a una lectura sobre la pasión del Señor, como es la de Getsemaní. Si este cáliz no puede pasar, que se haga, Señor, tu voluntad. O el texto de los discípulos de Maús, cuando les dice: ¿no era necesario que el Mesías padeciera todo eso para entrar en su gloria? La Iglesia proclama este texto bajo la reflexión de que Jesús, al encontrarse con esos dos discípulos de Maús, les ayuda a reflexionar cómo las Escrituras recogían que el padecimiento y el sufrimiento formaba parte de ese designio por el que finalmente Cristo nos iba a redimir. Que no hay que tenerle miedo al sufrimiento y tampoco hay que tenerle miedo y rechazo a la ancianidad, a la vejez, que hay que saber llegar a ellas, porque forma parte del designio de Dios, que es redentor. De esta manera, se le da la posibilidad al enfermo de que se sienta también como un discípulo de Maús,
al que Jesús le acompaña, se pone a caminar junto a él, duerme con él en esa cama. Le tiene la paciencia de escuchar sus decepciones de la vida, sus rebotes como con Job, para que al final Jesús le dé una palabra de sentido y luz a esa situación de padecimiento y el consuelo en la unción de los enfermos. Por eso, queridos amigos, el ritual de los enfermos nos ofrece toda esta maravilla de textos del Antiguo Testamento, de los Evangelios, de las cartas de San Pablo, para ayudarle a los enfermos a entender esta situación de no desesperación, sino de suprema esperanza en que el sufrimiento es el camino que Jesús utilizó para redimirnos.